¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. No hay industria sin materias primas. Con esta máxima arrancamos hoy esta sesión en el marco de estas jornadas sobre sostenibilidad que les estamos ofreciendo durante esta semana desde aquí, desde la redacción central de La Voz de Galicia, y precisamente eso es lo que vamos a hacer, analizar el sector minero, la realidad, la actualidad de este sector desde el prisma, desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero también de esa protección medioambiental, un sector que representa en cuanto a producción nacional el gallego el 7,8%, prácticamente el 8%. De minerales, por lo tanto, vamos a hablar y de esas aplicaciones, porque ya se imaginarán, mineral extraído en Galicia que tiene múltiples aplicaciones, entre ellas obras públicas, también segmentos tan dispares como el de la construcción o también el sector energético. Un análisis en profundidad que vamos a hacer durante los próximos minutos en esta tarde con las intervenciones de los tres invitados que hoy aquí nos acompañan. Pablo Fernández Vilas, el director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais. Bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Fernando Díaz, él es el director técnico de Cobre San Rafael. Fernando, bienvenido también, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Y buenas tardes también a Enrique Mayón, al secretario general de ASIME. Gracias por acompañarnos, buenas tardes. Buenas tardes, gracias a vosotros. Vamos a analizar con vosotros el presente, la situación actual, todo esto, este sector, como decimos, ligado a las estrategias actuales y ligadas sobre todo a este paraguas que hemos abierto durante esta semana aquí en La Voz de Galicia, este paraguas de la sostenibilidad. Director xeral, ¿cuál es la apuesta de la Administración autonómica en este camino, en este sector que hoy analizamos? Bueno, pues yo creo que lo primero que habría que decir es que la Xunta apuesta por la minería, pero no por una minería cualquiera, una minería sostenible, una minería que aporte riqueza en el territorio y que sea, por supuesto, compatible con el medio ambiente. En ese sentido, yo creo que el fomento de la innovación es, de hecho, uno de los principios metodológicos que debe de guiar la estrategia que tiene que seguir la Xunta de Galicia en este sentido. Y lo hacemos desde el convencimiento de que precisamente esta innovación va a ser fundamental y va a garantizar la competitividad de las empresas mineras gallegas. Estamos desarrollando numerosas iniciativas relacionadas con la innovación. De hecho, recientemente venimos de presentar el proyecto de compra pública de innovación, Smart Mintec, que básicamente en lo que consiste es que desde la Administración identificamos una serie de retos que queremos cumplir y para ello consultamos a los agentes del mercado a través de un proceso de consulta preliminar al mercado, de tal forma que nos hacen diversas propuestas sobre cómo ellos consideran que podríamos dar solución a estos problemas, a estos retos que nosotros identificamos. ¿Cuáles son los retos fundamentales que tenemos ahora a futuro por parte de la Administración gallega? Pues en primer lugar, pues una puesta en valor del recurso geológico minero que tenemos aquí en Galicia. Yo siempre digo lo mismo, por parte de la Administración la función fundamentalmente tiene que ser regular y ordenar el sector. Y está claro que el fomento de la investigación se tiene que realizar fundamentalmente por el sector privado o a través de una colaboración público-privada. Pero desde luego el adquirir un mayor grado de conocimiento por parte de la Administración siempre permitirá orientar en mejor medida cualquier tipo de iniciativa que se lleve a cabo por parte de la Xunta de Galicia. Un segundo reto tendría que ver con una transición hacia un nuevo modelo digitalizado por parte de la propia Administración. Está claro que el sector de la minería es un sector de pymes, con en muchos casos expedientes y canteras muy antiguas, y en este proceso que ha tenido lugar en los últimos años de avance hacia las nuevas tecnologías, está claro que la digitalización en este sector ha sido más complicado que en otros. Y por último, el último reto al que nos gustaría hacer frente es precisamente el de la mejora de la sostenibilidad sectorial. Una de las principales problemáticas a las que se enfrenta el sector de la minería es la restauración de los emplazamientos mineros. Precisamente adoptar nuevos métodos que supongan una mejora en esta restauración, que mejoren la economía circular y que permita otorgar determinadas garantías a todos los gallegos y gallegas de que estos emplazamientos al final acaban integrándose perfectamente en nuestro paisaje, consideramos que es esencial. Son numerosas las actuaciones, pero bueno, aparte de este proyecto, pues está claro que tenemos otros. Venimos de presentar una oficina para la captación de fondos europeos relacionados en el sector de la minería con la investigación, la innovación y la modernización. O también podemos citar el desarrollo de la materioteca de Galicia, donde se está intentando caracterizar los estériles que en principio podrían no tener un carácter fundamental, pero que desde luego consideramos que con una adecuada caracterización se puede
apreciar un importante potencial dentro de estos estériles y abrir una nueva vía de negocio aquí en Galicia. Desafíos, retos y también proyectos, como ese que mencionaba, el Smart Min Tech, que ya está en marcha. Fernando, ¿qué innovaciones, cómo ha ido cambiando este sector sobre todo? ¿Qué aspectos identificarías? Pues yo, bueno, creo que la actividad minera fue una de las actividades que más desarrollo ha tenido en los últimos, vamos a 30 años, que son los que yo conozco, que llevo trabajando en minería. Y yo uno de lo que resaltaría un poco pues es en la materia legislativa y normativa. Por ejemplo, Pablo nos habló antes del tema de la restauración, pues yo donde veo un avance mayor fue en los planes de restauración, en las exigencias de garantías o avales de restauración a las empresas que explotan una mina previamente a tener el permiso de explotación, cosa que da una seguridad tanto a la administración como a los propios a los vecinos de la localidad donde esté la mina implantada, de que eso se va a poder hacer. Con esos avales y garantías lo que hace es que la empresa hace un depósito de un dinero que garantiza que esa restauración pueda ser hecha por un tercero, una empresa externa, y lo deje en condiciones adecuadas. Entonces, esto antiguamente no existía y era un lastre que la actividad minera tenía muy pesado encima. Entonces, yo creo que para mí eso fue importante. Y luego, por otro lado, pues también veo que la legislación que, por ejemplo, ha sacado la Junta o la Junta de Andalucía, referente a agilización de los trámites administrativos para los permisos mineros, también ha sido un avance muy importante. Sacar temas como el proyecto industrial estratégico, la iniciativa empresarial prioritaria, o en el caso de Andalucía, la autorización ambiental unificada o las unidades aceleradoras, han hecho que, bueno, que se haya mejorado mucho en los trámites y den un poco de una seguridad mayor a las empresas a la hora de invertir en estas zonas. Por ejemplo, Galicia o Andalucía, que tiene un potencial minero también enorme y con mucha actividad actualmente. Hablaremos además también de los cambios, en concreto ya específicos de Cobre San Rafael. Antes, la industria del metal, Enrique, ¿qué dependencia tiene de todo esto? Yo arrancaba diciendo esto de que no hay industria, ¿no?, sin materias primas. Bueno, eso es así, ¿no? Yo creo que hoy en día está fuera de toda duda, no a nivel ya autonómico ni nacional, sino a nivel internacional, que el contar con materias primas es una tremenda fortaleza, ¿no? Hoy en día la propia Unión Europea está adoptando resoluciones y estrategias que van encaminadas a intentar captar un número mayor de materias primas y después, lógicamente, a gestionarlas adecuadamente, ¿no? Nuestra industria, la industria del metal en su conjunto y sus tecnologías asociadas, dependemos absolutamente de materias primas, sobre todo extraídas de distintas minas a lo largo del mundo. Hablamos de materiales como es el cobre, como es el estaño, el zinc, la propia bauxita para el aluminio, bueno, múltiples materiales que son absolutamente indispensables y que en la mayor parte de los casos en España prácticamente no tenemos, ¿no? Entonces yo creo que tanto España, Galicia, obviamente, la Unión Europea, pues debemos entre todos intentar poder abrir pues nuevos yacimientos, nuevas minas que realmente aporten pues a la industria, ¿no? Aporten pues esos materiales, esas materias primas que necesitamos. Y obviamente hay unas más preferentes que otras. Yo puedo citar pues esas que acabo de decir, lógicamente también, no porque esté aquí Fernando, pero el cobre es esencial, por ejemplo, para la industria de automoción y para el vehículo eléctrico. El cobre está por todos lados, tiene pues, 6, 7, 8 veces más cobre el vehículo eléctrico que el vehículo de combustión. Y después, lógicamente, hay pues, temas de cableados, temas incluso de refuerzos en edificaciones inteligentes, en donde el cobre pues, es también estratégico, ¿no? Por lo tanto, nosotros apostamos, sin duda alguna, porque se intente tener más actividad minera y con eso vamos a conseguir lo más estratégico, que es la materia prima, pero también una industria que se va a desarrollar, una cadena de valor industrial alrededor de esas explotaciones. Porque de disponer o no de esos materiales, de esa materia prima, va a depender también un poco ese impulso, ¿no?, de la industria.
Hombre, estamos hoy en día, los grandes inversores y las grandes corporaciones industriales a nivel mundial están poniendo sus ojos allá en donde hay pues yacimientos o minas determinadas de los materiales que para ellos son estratégicos. Podemos hablar también del litio, ¿no? Entonces yo creo que aquí la riqueza está tanto en contar con el recurso como también en ser lo suficientemente hábiles, tanto a nivel de gobiernos como a nivel empresarial, para hacer una extracción, como decíamos antes, decía Pablo, pues con medios de digitalización, con sistemas de extracción y de gestión pues competitivos, que a veces, aunque no tengas el mejor recurso, sí, si lo gestionas adecuadamente, puedes aportar un valor estratégico absolutamente para la industria del territorio, hablando ya en este caso, por ejemplo, a nivel de Unión Europea, ¿no? Obviamente no todos los territorios van a tener todos los recursos ni todas las minas posibles. Hoy estamos analizando este sector, el de la minería, desde el punto de vista de la sostenibilidad, la estrategia 2030, 2030, esa estrategia de minería sostenible, nos ayuda un poco a entender cuál es la hoja de ruta, ¿no?, de la Xunta de Galicia y la apuesta que van a hacer. ¿Cómo lo podríamos resumir? Sí, a ver, un poco en relación con lo que comentaba Enrique, el nuevo modelo industrial basado en una economía descarbonizada y digitalizada requiere de materias primas y procesos de producción eficientes. Por eso mismo, la industria de las materias primas está claro que va a jugar un papel esencial y fundamental en, más que nada, pues proviendo de estas materias primas primarias y secundarias en diversos ámbitos, en el ámbito de las energías renovables, en el sector de la automoción y la movilidad, en la aeronáutica, en la construcción, en el turismo, etcétera, etcétera. Lo que está claro es que el sector de la minería es estratégico en Galicia. Es estratégico porque al final pues, proporciona materias fundamentales para los que se consideran los sectores estratégicos dentro de nuestra economía. Siendo conscientes de ello, desde la Xunta de Galicia, lo que hemos elaborado a lo largo del año 2022, ya se inició con anterioridad, pero se aprobó en octubre del año pasado, fue la Agenda de Impulso de la Minería Sostenible de Galicia 2030. Es una agenda que al final lo que establece es la hoja de ruta, marcando una serie de objetivos intermedios con el fin último de fortalecer, por supuesto, el sector de la minería. Así se establecen fundamentalmente 3 objetivos estratégicos, entre los cuales pues, podemos citar el fomento del talento humano y la responsabilidad social, lograr la integración ambiental, y por supuesto el impulso de la economía circular. Así, pues, para la consecución de estos 3 objetivos estratégicos que identificamos, pues también se consideraron pues, 9 ejes, identificando específicamente un total de 29 medidas. 29 medidas, 9 ejes, entre los que pues, podemos decir, pues, uno de los ejes era, por supuesto, el tema de la digitalización, otro era la seguridad laboral y el riesgo cero, el capital humano, incluso la comunicación y difusión, porque no nos olvidemos que al final la minería pues, tiene quizás una publicidad no que es la más adecuada. El hecho de que precisamente la agenda se denomine de impulso de la minería sostenible obedece a intentar revertir esta imagen tan negativa que en determinados ámbitos se tiene sobre este sector. Lo que está claro es que la minería, desde luego, pues tiene un impacto en la naturaleza, pero está en la mano de todos el conseguir que ese impacto sea compatible y coexista, por supuesto, con la actividad humana. Un impacto que no es mayor que el que generan otras actividades, y además tenemos que decir que no es lo mismo el sector de la minería a principios del siglo XX de lo que tenemos hoy en día. Está claro que hoy, por supuesto, no se puede abrir una explotación minera sin contar con un plan de restauración, sin contar con un aval, con unas garantías financieras que respondan subsidiariamente en caso de que haya algún problema, y al final lo que tenemos que tener claro desde la sociedad es que lo que nos encontramos hoy en día es que la minería es sostenible. Ya es un buen titular, porque es el análisis un poco bajo ese prisma que estamos intentando aquí trasladar. Asientes, Fernando, a eso último que comentaba el director xeral, seguro que un poco en la línea de lo que comentaba ahí, esa imagen, ¿no? Y cambiarla en algunos aspectos que se mantiene, ayudará el hecho de conocer, por ejemplo, qué habéis estado haciendo vosotros en esa senda hacia la sostenibilidad que ha hecho Cobre San Rafael en el caso de Touro. Sí, por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue pues, ser un poco proactivos, ¿no? Entonces, pues, echarnos un poco para adelante y hacer un proyecto de restauración de las aguas, integral de las aguas de la mina, de la antigua mina que había histórica, que había unos ciertos problemas con
con filtraciones de aguas ácidas del depósito de estériles, y entonces, pues bueno, era una demanda social también, entonces pues se hizo una inversión de 3.400.000 euros en el año entre el 2022 y el 2023, y ahí pues lo que hicimos fue hacer un canal de drenaje para recoger aguas que no se infiltren a la zona del antiguo depósito. Hicimos una planta de tratamiento de aguas que está diseñada bajo las prescripciones de Aguas de Galicia para cumplir los parámetros necesarios para poder ser vertido al medio. Hicimos captaciones de todos los puntos donde podría haber surgencias de esas aguas, canalizaciones, bombeos, todo se recoge y ya no hay ningún punto que haya agua saliendo incontrolada fuera de la mina. Entonces, todo eso pues creo que es una manera de mostrar que la minería pues, puede hacer las cosas bien y ser sostenible finalmente. Después, por otra parte, pues también hicimos estudios, sobre todo en la parte del Ulla y de la Ría de Arosa, debido a que en la tramitación del proyecto inicial habíamos tenido una oposición grande, entonces, aparte de que la minería, como decía Pablo, pues está mal vista, pues es fácil de atacarla cuando tú tienes problemas de ese tipo históricos, ¿no? Por eso es muy importante el tema de la restauración ambiental que se habló en la fase anterior. Entonces, pues bueno, hicimos ahí unos estudios con el Centro de Investigaciones Marítimas de Vigo y el CSIC sobre las aguas y sedimentos de Ulla, desde la salida de la mina hasta la ría, en la misma ría, y se hicieron también otros estudios con la Universidad de Santiago de Compostela, que estamos haciendo actualmente todavía, mediante un convenio que firmamos con los parquistas de Carril. Con ellos se colocaron, y bueno, se volverán a colocar sondas de medición en continuo, que miden parámetros como el pH, la salinidad, la clorofila, la temperatura, y con eso se recogen los datos. Los chicos de la estación de la Garaña pues hacen luego una recopilación de todos esos datos y emiten informes que se darán también a parquistas y a la administración. Entonces, con eso pretendemos buscar a ver motivos por los que hay problemas en la ría, pero se ha demostrado ya con analíticas y con informes que tenemos que no hay ninguna afección de la antigua mina al Ulla ni a la Ría de Arosa. Antes comentábamos con el secretario general de ASIME, bueno, hasta qué punto son importantes, ¿no?, las materias primas para garantizar el futuro industrial de Galicia. Detallamos un poco más sectores. Yo mencionaba al inicio, por ejemplo, obras públicas, el sector energético, pero esas aplicaciones, eso que se extrae después, se traduce en un uso en qué sectores tan múltiples. ¿Qué abanico tenemos? Pues realmente en nuestro sector, en el sector metal en su conjunto, en casi todo. Realmente es que nosotros necesitamos todas las materias primas, las más conocidas sin duda alguna. Hablamos también del estaño, hablamos de zinc, hablamos, como decía, de litio, hablamos de cobre, y para actividades, por ejemplo, tan relevantes para Galicia como es la industria de automoción, como es esa apuesta que se hace a nivel europeo y a nivel mundial por el vehículo eléctrico, en donde realmente pues, la batería de litio, el cobre, esos materiales van a ser absolutamente fundamentales. Hablamos también pues, de esa necesidad de producto como es el aluminio y otros productos como el acero, que derivan, siempre son aleaciones de minerales que debemos extraer previamente. La industria naval, de construcción y reparación naval, todos los aceros que se utilizan, la industria también de energías renovables, especialmente la fotovoltaica, pero también la eólica. Es decir, yo creo que realmente las materias primas que nosotros necesitamos, si tuviésemos un mejor acceso en el territorio y obviamente una industria que las transformase, nuestra competitividad sería muchísimo mayor, ¿no? Yo creo que es muy fácil para cualquier persona, aunque no esté en el mundo de la industria ni de la empresa, comprobar cómo las grandes potencias mundiales a nivel industrial suelen tener o directamente en su territorio pues esas materias primas esenciales o un acceso privilegiado, ¿no? Creo que de todos es conocido lo que está haciendo la potencia china con los recursos naturales y las materias primas necesarias para, por ejemplo, la industria del metal, ¿no?, en su conjunto.
especialmente la industria de automoción, industria aeronáutica y otras, ¿no? Está extrayendo en su territorio, pero también después intentando tener un acceso privilegiado a lugares como puede ser África, pero también Europa, Medio Oriente y otros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que nuestro territorio, Galicia y España también debe hacer una apuesta, lo ha dicho también la Unión Europea ahora con la nueva ley, una apuesta por esa búsqueda de materias primas y, como digo, una extracción competitiva y una transformación también interesante para nuestra industria. Si nos preguntamos cuáles son las posibilidades en este momento mineras que tiene Galicia, ¿en qué punto diría el director xeral que estamos? Está claro que el potencial que tenemos aquí en nuestra comunidad autónoma por la composición geológica es enorme. De hecho, los datos que tenemos del sector minero son realmente buenos y esperanzadores. Tiene un valor de producción que está por encima, casi cerca de los 250 millones, 246 millones de euros, que supone el 8,2% de la producción minera de España y aporta el 1,2% del PIB gallego. Pero es que además supone el abastecimiento de más de 11 millones de toneladas de materiales de construcción. Estamos hablando de que somos líderes en lo que se refiere a producción de granito, de pizarra, de cuarzo, e incluso somos los segundos en materia en el subsector de los balnearios, porque no nos olvidemos que las aguas mineromedicinales y termales forman parte del sector de la minería. Además, incluso contamos con la única mina de coltán del sur de Europa, la tenemos aquí en Galicia, en Viana do Bolo. En ese caso concreto, por ejemplo, era una zona que ya estaba completamente alterada, se aprobó un proyecto de explotación y sin suponer una mayor zona de afección se va a garantizar de este modo, con este proyecto, la restauración de toda la zona. Estamos hablando aún por encima de que es un sector que tiene un importante componente social, que muchas veces no nos damos cuenta de ello. Es un sector formado fundamentalmente por pymes y no nos olvidemos que en muchos casos ayudan a combatir lo que es la despoblación del interior. Los datos son buenos, está claro que al final lo que no podemos también es quedarnos aquí, queremos dar un paso más. Yo creo que un poco en relación con lo que dijeron tanto Enrique como Fernando, tenemos que fortalecer un poco lo que es la cadena de valor. Está claro que las empresas que al fin y al cabo pues, gestionen bien esta cadena de valor van a tener una ventaja competitiva significativa respecto al resto. Y es un poco en lo que estamos, yo creo que trabajando tanto la administración como el sector privado. Y ya aprovechando esta intervención del director xeral, Fernando, en la que hablaba de la importancia del sector, ¿no? Con esas cifras, aludía al impacto económico, el cobre, que conoces bien, claro, por cuestiones obvias. ¿Qué impacto tiene? Y aquí no sé si sería también importante introducir ese aspecto del empleo, ¿no? Del volumen de trabajo que crea. Bueno, te puedo poner ejemplos de la actividad que más, de Río Tinto y del proyecto de Touro, por ejemplo, ¿no? Pero yo una cosa que veo importante es que, bueno, lo más importante es que sin minería metálica no es posible una transición energética. Es el mayor reto que tenemos del siglo XXI, que es el cambio de los combustibles fósiles a las energías renovables, no podría ser posible sin minería metálica. Y entre ellos, pues bueno, como dijo antes Enrique, pues está los más importantes metales que tenemos es el aluminio y es el cobre, porque son necesarios en todos los sectores y tecnologías de las actividades. Por ejemplo, datos que tenemos del proyecto Touro, pues el proyecto Touro en toda la vida de la explotación, como costos de operación, nos vamos a 2.500 millones de euros. La mayoría de ellos pues, pueden ser, a día de hoy, pues, nosotros calculamos que unos 800 millones pueden ser suministrados por proveedores gallegos. Luego otros costes importantes de ahí es la energía, es el gasoil, más cosas así, ¿no? Pero bueno, eso sería durante toda la vida mina. Lo que es el proyecto minero en sí, la inversión inicial, que se hace en los 3 primeros años, son unos 200 millones de euros. En ello pues vamos a tener entre empleos directos e indirectos 1.600 empleos. Pues bueno, estamos hablando de unas cifras que yo creo que para Galicia y para la minería gallega son importantes. Estamos ya a unos niveles importantísimos. Entonces, bueno, la oportunidad de reindustrializar la comarca de Touro y Opino
de forma sostenible, pues, con empleos de calidad, pues está ahí. Eso por parte de Touro. Te puedo contar algún dato de Río Tinto, que tengo algún dato así de Río Tinto. Pues en Río Tinto, por ejemplo, los datos que saqué, que son del año 2021, pues por ejemplo generó 2.300 empleos en el territorio, entre empleos directos e indirectos inducidos. A día de hoy están entrando a la mina a trabajar diariamente 1.000 personas. 1.000 personas entrando todos los días por la puerta de la mina. Y tenemos, bueno, una aportación a las arcas públicas de unos 35 millones de euros anuales en impuestos. Bueno, luego, pues otro dato así como responsabilidad social corporativa en Río Tinto, en ese año 2021, se invirtieron unos 800.000 euros. Se habla de cosas que yo creo que aportan muchísimo a la sociedad donde se encuentre la mina. Y bueno, si por ejemplo tenéis la oportunidad de ir a ver Río Tinto, es palpable, se ve allí, vamos. Cifras de vértigo, sin duda, ¿no? Sí. de ese impacto económico, pero también en creación de empleo. Desde Asime, Enrique, que bueno, una de vuestras patas es brindar ese apoyo, ese asesoramiento a empresas. Mencionamos sobre todo pues, zonas rurales. Aquí en Galicia sabemos bueno, pues la importancia además de generar esa riqueza en zonas despobladas. ¿Qué importancia tiene en este apoyo el apostar por proyectos ligados a la sostenibilidad, que es lo que estamos comentando en estas jornadas, proyectos que garanticen la protección del medio ambiente? ¿En qué medida es importante en esa pata, en esa función que ejercéis desde Asime? Nosotros, lógicamente, somos representantes como asociación de las empresas, pero de las empresas de un sector determinado. Nosotros siempre decimos, no solo en el ámbito de la minería, sino en otros ámbitos, como puede ser la eólica marina, que nosotros no vamos a respaldar nunca proyectos que realmente no creamos que son buenos para la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque puedes estar ganando por un lado y perdiendo mucho más por otro, ¿no? Nosotros creemos, a la pregunta que haces tú, que realmente, lo decía antes Pablo, se arraiga en el territorio con proyectos pues, singulares, como puede ser el de Cobre San Rafael y otros, se arraiga a la población allí, se arraiga a la industria, se arraiga también la economía en su conjunto. No nos olvidamos de que realmente que haya pues, una empresa de grandes estructuras metálicas o que fabrique elementos para una mina, al final provoca pues, que haya movimiento en el pueblo, movimiento en la zona, hay transporte, hay logística, hay formación que es indispensable, hay compra de materiales, sin duda alguna dinamiza, ¿no? Yo creo que hoy en día, con la protección que tenemos normativa y con la responsabilidad que sabemos que los gobiernos locales, autonómicos y estatales tienen en el desarrollo de un proyecto de este tipo, creo que podemos estar todos tranquilos, lo cual no quita que estemos siempre, pues lógicamente, vigilantes con que se hagan las cosas bien. Es absolutamente fundamental, lo citaban antes Pablo y Fernando, pues que haya pues unos ciertos avales, ¿no? Avales económicos también que nos den tranquilidad a la ciudadanía y a la empresa en general, y lógicamente esos estudios también de impacto, ¿no? Pero creemos que una manera de ir hacia esa transición energética, que no es una opción, siempre digo que no es una opción, está aprobado por la Unión Europea, solo queda asumirlo y hacerlo lo mejor posible, pues yo creo que proyectos de este tipo, singulares, en territorios casi siempre rurales, pues como digo, aportan mucho a la sostenibilidad de un territorio, a fijar población y a fijar movimiento económico, ¿no? Y ya que miramos al futuro y a esa transición, ¿no? Que como dices no es una opción, ¿qué futuro visualizas para el sector atendiendo a esa normativa, a las leyes? Ya. Yo creo que, bueno, primero que, como digo, la descarbonización no es una opción, eso va a provocar un desarrollo de energías renovables en general. También a nivel estratégico, geopolítico, también está fuera de toda duda que hoy en día hay que intentar contar con el mayor número posible de materias primas, nos lo ha demostrado la pandemia y pospandemia también. Hoy en día pues hay un juego geopolítico mundial muy tenso, probablemente el más tenso en los últimos 40 años, y creo que todos los territorios, y podemos aquí hablar ya como Unión Europea, pero todos los territorios necesitamos contar con fortalezas y con autosuficiencia, ¿no? Autosuficiencia también en materias primas. Yo creo que el futuro de la minería
y ya veré si me corrigen o no estos dos expertos que nos acompañan, pero yo creo que va a depender también mucho de los agentes sociales en su conjunto, ¿no? De lo que haga el gobierno autonómico y estatal en su caso, de lo que hagan los inversores, que yo tengo que decir que no sobran inversores en el ámbito de la minería, por eso yo creo que proyectos como el de Cobre San Rafael hay que estudiarlos bien y ver todo lo positivo que nos pueden traer, y después nuestra parte ya más como industria, aportar nuestro saber hacer, intentar obviamente obtener precios competitivos que nos hagan ver que la minería pues es una solución para nuestras empresas también. Y yo auguro pues un buen futuro. Lógicamente hay que analizar, pues lo que comentábamos antes, en qué somos potentes, cuáles son realmente esos materiales que en Galicia pueden tener su protagonismo, que como decía yo antes, viene sobre todo por la vía de la materia prima, de contar con ello, pero después también de tener unos inversores adecuados que sepan extraer adecuadamente pues ese mineral y después procesarlo. Entonces, yo soy optimista, pero no soy optimista si nos quedamos quietos, optimistas si somos activos, ¿no? No sé si te van a corregir o no, pero otra pata fundamental. Estamos analizando, Fernando, todo esto desde el prisma de la sostenibilidad. Sostenibilidad también es desarrollo, es innovación, es investigación. ¿Qué estáis haciendo en ese sentido? Bueno, nosotros, Atalaya Mining, pues tiene un proyecto súper innovador, que es la tecnología Helix, que se está actualmente ahora implantando una planta de producción en Río Tinto, en la misma mina. Eso todo después de 6 años de investigación y de haber hecho una planta piloto previa y hacer un montón de pruebas. Funcionó, entonces la empresa se decidió a hacer la inversión y hay ahora por delante una inversión de 30 millones de euros que estamos ya en los últimos meses de construcción de la planta, queda muy poquito para empezar a operar. Y bueno, va a ser una cosa innovadora a nivel mundial, el poder sacar un metal, no solo cobre, sino otros metales como el zinc o otros que contenga, a partir del concentrado que tú produces, dependiendo del concentrado que tú tengas, vas a poder sacar y separar los metales de ahí, ¿no? Entonces eso, hacerlo a pie de mina, pues una de las causas que tiene principales es que reduce la huella de carbono, no tienes que hacer transporte por carretera a puertos, ni transporte marítimo de tanta cantidad de concentrado. Vas a producir el metal ahí, con lo que además es muy fácil, pues lo que decía Enrique antes, vas a tener un metal, o lo que sea, estaño o zinc o cobre, a pie de la mina, donde tú puedes crear alrededor unas sinergias que te puede dar lugar a otras empresas del ramo, ¿no? Pues hacer cableado o hacer cualquier otra cosa que necesites con ese metal. Entonces, pues bueno, para nosotros ahora mismo eso es fundamental. Y luego, pues también estamos haciendo otros proyectos de innovación que bueno, van muy ligados con el Smart Mine Tech que habló Pablo al principio, que bueno, pues son temas de control, sobre todo controles ambientales en automático, en tiempo real, controles geotécnicos, preparar todo para un futuro que tengas una mina moderna, pero... ¿Eres optimista, al igual que Enrique? Sí, claro que soy optimista porque estoy en ello, entonces lo veo día a día y lo veo cambiar y va a una velocidad brutal. Entonces, pues bueno, yo los 30 años que llevo viendo las cosas, pues veo que ahora además estamos en un punto donde no hubo tanta minería en España. La minería en España cayó de golpe en los años 90, quedó durante un tiempo que no había casi minas, no había gente, no había minería en ningún sitio, fueron cerrando todas las minas metálicas. Bueno, sí había otras minas, pero no metálicas. ¿Qué pasó? Pues hubo un tiempo donde yo creo que también mucho de lo que esté mal visto la minería o no conocida, vamos a decirle, falta visualización de cara afuera la minería metálica, es un poco por eso, porque hubo muchos años de parón donde casi no había minería, sí había minería de carbón, sí había canteras, había esas cosas, pero no había minería metálica. Entonces cerraron las de uranio, cerraron minas del sur de España, todas de hierro, de cobre, y ahora tenemos un boom que es al contrario, estamos
pues investigando todo, abriendo montones de proyectos por todos los sitios, o por lo menos intentándolo. Sí, hay mucha oposición, pero hay que seguir trabajando en ello para que la minería sea más transparente y darle una difusión para que se vea una cosa como natural, porque necesitamos esos metales y hay que hacerlo bien, tiene que ser sostenible, pero tiene que ser que se vea de forma natural. Y decías hace unos instantes, sin minería metálica no es posible una transición energética. No sé qué encaje tiene, si comparte el director general esa reflexión, ¿qué encaje tiene en este nuevo modelo energético que tenemos? Sí, a ver, en ese sentido está claro que la minería tiene un pleno encaje en el nuevo modelo energético, pero quizás decir eso es quedarse corto. Yo diría más, sin minería no va a haber nuevo modelo energético. Desde luego el modelo energético al que vamos a llegar no es el que nosotros, yo creo que todos estamos pensando. El nuevo modelo energético pasa, en primer lugar, creo yo, por generar una riqueza palpable en lo local. Yo creo que es un aspecto esencial que debemos de trabajar todos. Y, por supuesto, por un autoabastecimiento energético. Autoabastecimiento que empieza, en primer lugar, precisamente por las materias primas. Podemos pensar en los minerales industriales, por ejemplo, que se podrán utilizar para la generación de flotadores de eólica marina en Ferrol o Coruña. O podemos pensar en la minería metálica que se podrá utilizar para la fabricación de componentes del automóvil eléctrico, pues en las fábricas de automoción de Vigo o en la industria auxiliar que hay por toda la provincia de Pontevedra, de Orense, etc. Pero sí, hemos ya hablado, yo creo que a lo largo de estos minutos, sobre que la minería genera un impacto en la naturaleza, que hay que mitigar, hay que trabajar en él, pero también genera un impacto social muy importante. ¿Cómo podemos manifestar y poner de relieve este impacto social que se genera? Pues desde la Administración, de hecho, estamos trabajando en un anteproyecto de ley, la Ley de Promoción de los Beneficios Sociales y Económicos de aquellos proyectos que utilicen los recursos naturales de Galicia, y precisamente uno de los ejes sobre los que pivota la ley es el sector de la minería. ¿Cómo afecta a la minería este anteproyecto de ley que se está tramitando? Bueno, pues en primer lugar, de tal manera que todos aquellos proyectos que se tengan que someter a una evaluación ambiental deberán contar con un informe acerca del impacto social y económico, porque está claro que del mismo modo que un proyecto puede generar unos efectos negativos para la salud pública, por ejemplo, sin en ningún caso reducir las exigencias ambientales, también puede ser que un proyecto ambiental no esté generando una riqueza en el territorio. Y por lo tanto, ese proyecto, desde la Xunta de Galicia, se va a considerar que no es viable. ¿Cómo vamos a conseguir que ese impacto sea positivo? Pues creo que lo hemos hablado a lo largo de todo este tiempo, fortaleciendo la cadena de valor, consiguiendo que al final pues, nuestros hijos, nuestro padre o nuestros nietos tengan un trabajo digno, seguro, en la minería que se pueda abrir, etcétera, etcétera. Y por otra parte, yo creo que también es un aspecto esencial. Está claro que muchas veces los proyectos de minería tienen que concurrir a un proceso de concurrencia. En ese proceso de concurrencia, a igualdad de condiciones, lo que vamos a tener claro desde la Administración es que siempre se va a ponderar, como digo, a igualdad del resto de condiciones, aquellos proyectos que tengan un mayor impacto social y económico en el territorio. Es una ley que me parece súper ambiciosa y que yo digo que está perfectamente el sector de la minería encardinado en ella y va a ser el eje fundamental sobre el que pivote, yo creo que el nuevo modelo energético de la próxima década. Bueno, pues así se fortalece este sector sobre el que pivota una parte importante, como decíamos, de la economía gallega. Hoy lo hemos traído a análisis en este encuentro bajo el paraguas de la sostenibilidad y con ese prisma, ¿no?, de optimismo y de futuro, ligado, como decimos, de la mano el presente, pero también el futuro, esa sostenibilidad. Se nos acaban los minutos. Enrique Mayón, secretario general de ASIME, gracias por la visita, gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Fernando Díaz, el director técnico de Cobre San Rafael, gracias también por detallarnos, Fernando, la importancia de esos materiales y también lo que venís haciendo desde Cobre San Rafael. Gracias. Gracias a ti. Y Pablo Fernández Vila, el director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, gracias como siempre también por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Y a ustedes, más sesiones sobre este asunto, ya lo saben, encardinados en estas jornadas de sostenibilidad que les está ofreciendo estos días La Voz de Galicia. Gracias por su atención.